Ahí está. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Pudieron ponerse al día con los prácticos? Todos estos días feriados, fin de semana largo. Yo Cuéntame en mi caso cómo me fui de vacaciones. está bien. Bueno, ¿cómo van con los prácticos? Quiero saber eso. ¿Cómo están? Para atrás, profe. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenme en qué tienen problema y lo vamos viendo. A medida que vamos avanzando con los contenidos, vamos repasando si necesitan algo. Pero la idea es que no se retrasen, chicos, porque, como les dije, la semana del 20, a ver, no, miento, la semana que viene, la otra, ya tenemos los parciales. A ver, ¿dónde está el cronograma? Déjenme que vea acá. Ahora les comparto la pantalla. Bien, ¿están viendo la pantalla ahí? Nosotros tenemos, a ver, hoy estamos 18. Estamos en esta semana, ¿sí? Estamos en esta semana de acá, la semana del 18. Después tenemos la otra semana que viene. Y luego ya tenemos repaso para el primer parcial. O sea, en la primera semana de mayo, que, a ver, nos queda una, dos, y ya en la tercera semana, o sea, de acá a una, dos, en la tercera semana de acá, a partir de ahora, o sea, la primera semana de mayo, es el parcial. Así que no nos queda nada, chicos. Estamos, pero con lo justo. Así que, con más razón, le voy a pedir que se pongan las pilas, comiencen a ver las cosas que tienen atrasados, y lo que no entienden, o sea, como les digo, estoy acá, me escriben, me avisan, o ahora me dicen qué parte no entienden y lo vamos viendo, ¿sí? Pero no se atrasen porque después obviamente los perjudicados van a ser ustedes, porque le van a preguntar cosas en el parcial y bueno, no van a saber cómo resolverlas y vamos a estar en problemas. Bueno, cuéntame cómo están con el práctico, qué parte les parece complicada, así hacemos un repaso y vamos viendo. Profe, bueno, yo tengo una pregunta del ejercicio 1 del TP3 de Arraíz. Sí. Porque pide un array de número entero, valores solicitados por teclado y mostrar por consola el índice de valor de cada elemento. Pero pide realizar dos métodos, uno para el ingreso de datos y otro para la salida de datos. O sea, sería un método para ingresar datos al vector y otro método para mostrar la información del vector. O sea, por ejemplo, que pide ahí el índice y el valor de cada elemento. Para que lo vean. Práctico 5, 6 será este. ¿Este es el práctico o no? Ese es ¿Este qué ejercicio? el 1. El ejercicio 1 de acá. A ver, dice crear un array de 10 números enteros con valores solicitados por teclado. Mostrar por la consola el índice y el valor de cada elemento. Realizar dos métodos. Uno para el ingreso de datos y otro para la salida. O sea, acá lo que yo tengo que hacer es realizar un programa
en donde tenga dos, vamos a llamar a dos métodos. Uno que sea cargar datos, por ejemplo, desde teclado. Entonces, así, vamos a hacer un array del 1 hasta el 10, en donde me digan, en el medio del ciclo, voy a decir, ingrese un número para, no sé, ingrese un valor. Ingresamos uno. Ingrese otro, ingrese otro, ingrese otro, así hasta que se vayan los 10 elementos de mi array. Una vez que yo tenga eso, termino de cargarlo, y con el otro método lo que voy a hacer es recorrer el array. O sea, digo, en la posición 1 está tal elemento, en la posición 2 está tal elemento, en la posición 3 está tal elemento. ¿Sí? Eso nada más sería lo que habría que hacer. ¿Se entiende o no? ¿O quieren que lo veamos? Puedo. Más o menos pasa que no puedo, realmente no sé cómo bien cómo hacer para mostrar, Bueno, o sea, el método, por medio de un método. bien. Yo estaba, a ver, les voy a pasar un link. Les voy a pasar un link acá. En esta página que les estoy mostrando aquí, yo qué es lo que voy a hacer. Vieron que yo cuando voy dando las clases, voy creando paquetes, vamos creando clases, de las cosas que les voy explicando. Aquí en esta página lo que yo hice fue crearme un repositorio, ¿sí? En donde me voy a crear una carpeta con mi proyecto, y dentro de esa carpeta yo voy a poner todos, o sea, todo el contenido de mi proyecto, que lo tengo aquí. O sea, todo lo que yo estoy haciendo y lo que yo hago, cuando termine de dar la clase, la idea es subirlo para que ustedes lo revisen después. ¿Sí? Entonces yo vengo acá. Este era mi Eclipse. Ahora voy a abrir mi proyecto Java. Ouch, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué pequeño error que tengo aquí. Bueno, vamos a importar el proyecto. Y no sé qué le pasó a mis proyectos que no andan. A ver, abramos otro. Abramos otro Eclipse.
se rompieron, no. Algo habré tocado seguramente. No sé qué le pasó a mi programa. En teoría tiene que estar ahí. Vamos a poner esto. Vamos a abrirlo de vuelta. Bueno, ya cuando se abre de vuelta, ¿cuál es la lógica de esto? De que yo cada vez que vaya armando el programa, acá les voy a poner ahora, por ejemplo, que va a ser lunes 18, vamos a hacer un paquete y ahí yo le voy a ir creando la clase que voy haciendo. Entonces acá, por ejemplo, de este día del jueves, creé estas clases, entonces ustedes quieren ver cómo es lo que yo resolví ahí en medio de la clase, el problema, va a estar listado el código y ustedes ese código después pueden venir, lo copian, por ejemplo, y lo pegan en su proyecto. ¿Sí? La idea es de que tengan el código fuente de los ejercicios que yo voy realizando en la clase. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Así que bueno, espero que lo aprovechen y revisen y bueno, vean cómo funciona el código, lo prueben. ¿Sí? Esa es la idea, de probar el código, cambian de valor las variables y vean cómo funciona. No sé qué le pasó a mi Eclipse, se rompió. El link por el chat. Sí, ahora le paso Profe, por esa casualidad usted no lo guarda en el disco D, por eso no le está saliendo, porque cuando usted abre Eclipse dice discos, dice C y para abrirlo, yo creo que lo ven. Usted cierra el Eclipse y ábralo, a ver, y creo que las veces pasadas la ponía en el disco D. ese es el workspace. A ver, hagamos cambiar nuestro workspace. Veamos. Se me hace que es un problema del... A ver, vamos a crear un workspace acá. Workspace 2, vamos a poner acá. Ahora vamos a importar nuestro proyecto. Sí, hay algo que se dañó, parece. Vamos a deselect. Importar proyecto. Asistente. Vamos a poner proyecto Java. Ahí está, a ver.
Bueno, vamos a ver si es más grande esto. Ay, chicos, que tiene abierto ahí el... La traigo para usarla yo y no te la traigo para que vos veas bien, la traigo para programar y hacer clases, y no la traigo para que vos estés viendo sobre 100 metros bajo el mar. ¿Para qué? No es la pregunta, ¿sí? Perdón, y silencié, no sé quién es el que está hablando. O sea, vamos a hacer esto. ¿Pudieron entrar, chicos, al link ese que les pasé por el chat? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Bueno, Déjame abrir la carpeta. ahí voy a subir todos los códigos que yo voy a realizar. Eso úsenlo como si fuese una biblioteca de repositorio o de código con lo que ustedes puedan trabajar. Bien, entonces yo cuando termine la clase esta, voy a guardar el proyecto y voy a subir, ¿sí? Vamos a actualizar esto, así ustedes cuando terminen ya van a poder ver las modificaciones, las cosas que yo hice. Cuando yo subo alguna cosa, algún proyecto o algún paquete de estos, en esta parte de acá en la izquierda, acá ven, ahí les dice cuándo se modificó tal carpeta, ¿sí? En este caso yo lo subí todo anoche. Entonces cuando yo cree acá la nueva carpeta, le va a decir hace 1 hora, 2 horas se ha modificado. Entonces ese va a ser el archivo con el que ustedes van a tener que trabajar. Bien. Entonces, hagamos este ejercicio, que es el que necesitan hacer del tema de los arrays, ¿sí? Como crear un vector con 10 números, cómo cargarlo por teclado, cómo mostrarlos, ¿sí? Y cómo hacer métodos. Bien. Entonces, maximicemos esto de acá. Cerremos esto de acá. Vamos a poner new package. Ahora vamos a poner lunes 18:04. Vamos a hacer ejercicio 1 del TP. Creo que era TP3, si no me equivoco. Bueno, ponemos ahí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es este, ¿verdad? Entonces yo lo voy a copiar. Voy a ir acá. Y en los comentarios vamos a pegar lo que necesito y a eso lo vamos a comentar. Un comentario de bloque. ¿Sí? El comentario de bloque va hasta acá. ¿Por qué no se ve? No, esperen, esto que lo voy a... Voy a hacer más grande este texto porque si no... Me avisan si es que ahí lo pueden ver un poquito más grande a los textos. Porque si no se ve muy chiquito y después no se entiende bien. Ahí lo pueden ver mejor, chicos, al texto se ve más grande, las letras.
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, sí, ahí se ve mejor. Sí, se Bueno. ve mejor. entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice, creemos un array de 10 números enteros, ¿sí? Entonces, pero para ello nos piden métodos. Entonces, siguiendo lo que tenemos que empezar a ver ahora, que es programación orientada a objeto, es el diseño de clases, ¿sí? Nosotros vamos a crear una clase y sobre esa clase le vamos a pasar mensajes, ¿sí? Cada mensaje para nosotros va a ser un método. Entonces, ese método, el que vamos a crear va a ser un método para cargar datos, o sea, para que cargue nuestra variable, que sería nuestro vector, y otro método que sea para mostrar el vector. Entonces, primero que nada yo necesito una variable, o sea, necesito decirle dónde quiero guardar todos los datos con los que yo voy a trabajar. Para eso vamos a definir nuestro vector. Entonces acá vamos a poner lista números, ¿sí? O le pueden llamar vector si quieren. Esto va a ser new in, y acá le voy a decir el tamaño que quiero tener. Creo que decía 10 números, sí. Como dice un array de 10 números, yo voy a crear mi array de 10 números acá. Este va a ser lista números, va a ser mi array. Bien. Ahora, ¿qué necesito? Necesito, por medio de un método, que se carguen todos estos valores. Entonces, en vez de ponerme a tipear aquí todo el proceso de cargado del vector, que lo puedo hacer, vamos a usar un método. Y dentro de ese método voy a hacer que haga todo ese proceso, ¿sí? Para ello yo solamente le voy a pasar por parámetro cuál es la lista. Es lo único que le voy a pasar. Entonces, vamos a crear un objeto de nuestra clase. ¿Cuál es nuestra clase? ¿Cómo se llama nuestra clase? Está acá, ¿sí? Nuestra clase se va a llamar ejercicio 1TP. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que le pusimos a nuestra clase. Así como este nombre, yo le puedo poner cualquier otro nombre, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero crear un objeto de una clase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el nombre de nuestra clase, vamos a colocar cómo se va a llamar nuestra variable o nuestro objeto con el cual nosotros queremos crear, y acá le vamos a poner, por ejemplo, este TP, ¿sí? Va a ser el de trabajo práctico. Vamos a colocar el igual, que nos dice, es un operador de asignación, o sea, yo le estoy diciendo tipo de dato, que va a ser mi clase, un nombre, un identificador, y acá le estoy diciendo igual, new, ¿sí? Vamos a usar la palabra reservada new para poder crear un nuevo objeto, y vamos a repetir nuestro nombre de clase y vamos a abrir y cerrar paréntesis. De esa manera creo un objeto. ¿Cómo se va a llamar el objeto? Se llama TP. ¿Sí? Ese va a ser el nombre de mi objeto. Entonces yo voy a tener clase, y vamos a tener un objeto. Dijimos que una clase era una plantilla, ¿sí? En donde se definían métodos, donde se definían atributos, ¿sí? Una vez que yo hago la definición de esos métodos y atributos, yo a través de esa clase puedo empezar a crear objetos. Los objetos van a salir como que nacen desde esa clase. ¿Cuántos objetos pueden salir o nacer de una clase? Muchos. Tantos como yo instancie, ¿sí? Yo puedo tener un objeto, puedo declarar otro objeto de la misma clase y así sucesivamente. Es como declarar una variable, ¿sí? O sea, nosotros declaramos, por ejemplo, una variable A y abajo podríamos declarar una variable B, ¿sí? Ambas variables son de este tipo.
aquí vean que es algo similar. Yo puedo tener muchos objetos del mismo tipo. ¿Sí? Acá solamente hago la declaración, pero todavía no lo he creado. ¿Cómo sé que no lo he creado? Porque no le puse la palabra reservada new. Cuando yo creo la palabra reservada new, recién voy a instanciar un objeto de una clase. ¿Sí? Entonces yo puedo tener muchos objetos de mi misma clase. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para poder organizar mejor mi código. Entonces yo le voy a mandar un mensaje al objeto y el objeto va a realizar una tarea. Entonces, vamos a decirnos, vamos a ir a nuestro objeto, que se llama TP, y ahí yo voy a crear un método. Ahora, cuando yo le pongo punto, me van a salir un listado de métodos que viene por defecto, ¿sí? Pero yo voy a crearlo. Entonces, yo primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crearlo, voy a llamarlo, y luego voy a proceder a la descripción de qué es lo que tiene que hacer ese método. Entonces, ¿qué necesito hacer primero? Cargar, acá me dice crear un array de 10 números enteros con valores solicitados por teclado. Entonces yo voy a poner cargar lista, por ejemplo. Así se va a llamar mi método, ¿sí? ¿Y qué le voy a pasar por parámetro? Por medio de los paréntesis yo le voy a pasar un parámetro. Entonces le tengo que pasar la lista en donde yo quiero guardar los elementos. ¿Cómo se llama esa variable en donde están o tienen que estar los números que yo voy a guardarlos o que yo voy a utilizar? A ver, alguien que me está haciendo. Lista números. Lista números, exactamente. Lista números. Entonces le voy a pasar por parámetro la lista de los números. ¿Sí? Entonces yo lo declaro y acá le paso por parámetro. Este error me sale porque me dice, vos estás llamando a un método, pero todavía no lo has creado, no está en ningún lado ese método. Entonces Java me dice eso. ¿Querés crearlo al método? Sí, vamos a decir. Entonces me crea este método, ¿sí? Y este método va a ser un procedimiento, ¿por qué? Porque tiene la palabra reservada void. Cuando tiene la palabra reservada void, significa que yo puedo tener muchas sentencias dentro de mi método, y cuando yo lo invoque, cuando yo lo llame acá, el Java lo que va a hacer es ir a esta parte y ejecutar todo lo que esté dentro de este método. Entonces aquí yo tengo que hacer todo el proceso para cargar los datos de mi lista de números. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Primero que nada necesito, como dice acá, necesito solicitar los datos por teclado. Entonces voy a declarar una variable para pedir datos por teclado. O sea, necesito datos del teclado. Entonces, ¿cómo sacábamos nosotros nuestros datos del teclado? Por medio de la Del escáner. objeto de la clase escáner. ¿Sí? Entonces acá le vamos a llamar teclado, va a ser igual a un new. Vean que esto es exactamente lo mismo que yo hago acá. ¿Sí? Antes yo lo hacía, ustedes no sabían por qué yo hacía, pero si van revisando los códigos, se van a ir notando que yo acá estoy declarando. O sea, estoy llamando a la clase escáner. ¿Cómo se va a llamar mi objeto? Igual a un new, y voy a poner de vuelta el nombre de la clase, y ahí van a ir los paréntesis. Pero dentro de ese paréntesis necesita parámetros. Entonces ahí voy a colocar system.in. System. ¿Sí? Como no me detecta la clase escáner, vamos a hacer clic acá y la vamos a importar. Cuando yo hago esa importación, acá arriba se va a generar este código que me dice que yo he importado una clase del paquete útil que se llama escáner. Entonces hasta acá yo ya tengo la herramienta necesaria para poder capturar datos desde teclado. ¿En dónde lo voy a capturar? Por medio de este objeto.
Entonces, este objeto va a ser para mí un teclado. Entonces, yo al objeto le voy a indicar que me diga qué es lo que yo quiero capturar y a eso lo voy a guardar. Entonces, ya tengo mi teclado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo para poder cargar 10 números, ¿sí? Yo necesito 10 valores, sí o sí. Sí o sí necesito 10 valores. Entonces necesito ir algo que vaya desde el 1 hasta el 10. ¿Qué herramienta, qué estructura de datos voy a poder ocupar para hacer algo que vaya desde un número hasta otro? Que comience con 1, después con 2, después con 3. ¿Cómo se llama esa estructura de datos? Un for. Un for, un ciclo for. Entonces necesito armar un ciclo for. Ciclo for. Se coloca for, abro y cierro paréntesis y luego abro y cierro llaves. Adentro de los paréntesis, ¿qué va? Va la inicialización de mi ciclo. Entonces, quiero comenzar con un i que comience en 1, por ejemplo, que vaya desde 1 hasta el 10, o puedo hacer que vaya desde el 0 al 9, como yo lo prefiero. Siempre lo hicimos desde el 0, entonces vamos desde el 0. Hasta que el i sea menor que ¿quién? Que 10. ¿Quién es 10? 10 va a ser mi tamaño de mi lista. O sea, lista de números, este que tengo acá, debe tener un tamaño. Entonces yo voy a ir hasta la lista de números, punto, y le voy a poner length, que me diga cuál es el tamaño. ¿Sí? Entonces no voy a pasarme de ese tamaño. Voy a hacer un número antes que el tamaño. Entonces, el len me va a dar 10. Yo voy a ir acá hasta el 9. 9 menor que 10, sí va a decir. Cuando yo diga 10 igual a 10, o 10 menor que 10, me va a dar falso. Y no va a entrar. Y luego tengo que poner el i más. ¿Por qué? Porque voy a ir incrementando en 1 mi ciclo. Entonces, ciclo for requiere de 3 parámetros. ¿Sí? Vean que cada parámetro está separado por el punto y coma. ¿Sí? Entonces, el primer parámetro es el de inicialización de la variable. O sea, desde dónde quiero que comience mi primer valor. En este caso, el 0. En el segundo parámetro le voy a indicar hasta dónde. ¿Sí? ¿Cuál es la condición de fin? ¿Cuándo tiene que terminar mi ciclo? Mi ciclo va a terminar cuando el i sea, o mejor dicho, hasta que el i sea más chico que la longitud de mi lista de números, yo voy a hacer ese ciclo. Cuando esto sea falso, ya voy a terminar. Y luego tengo que ir incrementando en 1 esta variable. Entonces, hasta ahí yo ya tengo mi ciclo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Por cada vez que yo me meta al ciclo, tengo que pedirle un valor al usuario. Entonces vamos a hacer un cartel que diga bien bonito, así. Vamos a solicitarle un no. Eso lo vamos a mostrar a nuestro usuario. Entonces acá vamos a poner de vuelta y vamos a poner ingrese el ingrese el valor número, acá vamos a poner más y vamos a poner cuál es nuestra variable. Y acá le vamos a poner i más 1. ¿Por qué le vamos a poner i más 1? Vamos a ver eso cuando lo veamos. Porque cuando valga 0, yo voy a decir que me ingrese el primer valor, ingresame el segundo valor, el tercer valor, hasta el valor número 10. ¿Sí? Acá vamos a solicitarle 10 números. Entonces Profe, ingresame. una pregunta. Sí. No hay problema cuando hacemos eso, lo de pone ingresa el valor, número, cerra comilla, y pone más 1,
Va más i más 1. O sea, nunca hay problema, nunca hay posibilidad de que cause problema de esos dos más que están ahí. No, porque este más es el que me une este texto con todo lo que vaya acá. Este más ya trabaja con números. Esto sería como haberlo puesto así. Claro. Este más Y trabaja con números y este más es el que me concatena este dato con el resultado de esta operación. El resultado de esta operación va a ser un número y ese número yo lo voy a mostrar en mi pantalla con este texto. Eso es lo que estoy haciendo. claro, Son gracias. dos operaciones distintas. Uno trabaja con texto, vendría a ser para unir textos, y el otro trabaja con números. O sea, este de acá es el operador más de suma. O sea, el i más 1. O sea, esto me va a devolver 2. Y ese 2 yo lo voy a mostrar acá. 2 o 3 o bueno, lo que valga ahí. Pero siempre el i más 1. En la primera posición, cuando i valga 0, me va a mostrar 1, porque va a ser 0 más 1, 1. Cuando valga 1, va a ser 1 más 1, 2, y así sucesivamente. Entonces, acá voy a poner una variable que va a ser el valor que yo he ingresado, ¿sí? Entonces acá voy a llamar a mi objeto teclado y le vamos a indicar que quiero que me ingrese el valor. El valor correspondiente a quién? A esta posición, que es el que nosotros le vamos a indicar. Entonces lo voy a guardar y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya lo tengo a ese número, yo necesito a ese número guardarlo en ¿dónde? En mi array, ¿sí? Entonces vamos a ir a nuestra lista de números y luego nos vamos a posicionar en la posición I, y ahí yo ¿qué quiero guardar? El dato que le acabo de pedir por teclado. ¿Dónde está ese dato que le acabo de pedir por teclado? ¿En qué variable lo guardé? Valor. Perfecto. Me están siguiendo, ¿sí? Chico, el que no me está siguiendo o no comprende algo, avisa, levanta la mano, prende el micrófono y me escribe, o mejor dicho, Profe, habla. Dice que esa parte donde, profe, donde puso teclado.next, ¿qué era? ¿Qué dijo? ¿Cómo era esa parte? acá lo que yo hago Sí. es indicarle, acá vamos a hacer indicarle al teclado, por así decirlo, que ingrese un valor. O sea, ahí yo lo que hago es capturar. ¿Qué hago en esta parte? Cuando yo genero esto, cuando yo estoy corriendo el programa, me va a mostrar un cartel y luego el programa se va a detener y va a esperar que yo ingrese un número por el teclado. Cuando yo ingrese el número y le presione Enter, recién se va a completar esta línea y luego va a pasar a la siguiente. ¿Sí? Acá va a mostrar. En esta parte el programa se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque yo le estoy indicando que estoy esperando que ingrese un valor por el teclado. Este método lo que hace es eso. Detiene el programa y espera que el usuario ingrese un número por el teclado. Entonces yo le voy a ingresar un número, pero tiene que ingresar un número. Si ingresa una letra o algo, le va a dar un error. Ingresan el número y ese número se va a guardar en esta variable. Y después, una vez que yo lo tenga guardado, ya lo voy a poder guardar en mi lista de números. Y ya está. Cuando termine de hacer esto, voy a volver acá. En realidad esto no vamos a mostrar acá, mejor vamos a mostrarlo afuera del ciclo, porque si no siempre va a estar mostrando. Esto necesito mostrarlo una sola vez. Esto necesito mostrarlo siempre, en cada uno del ciclo, y listo. Veamos cómo funciona hasta ahí. Bien. Vamos a agarrar y vamos a ejecutar. ¿Sí? Ejecutamos y miren.
Vamos a solicitarle 10 números. Ingrese el valor número 1. ¿Sí? Mi programa se está ejecutando porque vean acá que está el simbolito como para detenerlo al programa. Entonces el programa, como se está ejecutando, está esperando que yo en el cursor ingrese un número. Entonces ingresemos el 45. Vean que se coloca con el número verdecito. Entonces ingreso el número y ahora le presiono Enter. Y vean que me sale ahora ingrese el segundo valor. ¿Por qué me sale ingrese el segundo valor? Porque yo estoy dentro de mi ciclo. ¿Sí? Entra al ciclo, ejecuta esta línea. Una vez que yo ingrese el valor acá, ese valor se guarda en esa variable y luego yo voy a mi lista en la posición inicial y asigno ese valor. Ya no tengo nada más para hacer, vuelvo nuevamente, y cambia, ya no vale 0, ahora vale 1, controla que no me he salido del ciclo, y luego incrementa. Y después nuevamente ingreso un nuevo valor, esto, espera de vuelta, y así voy a estar hasta que yo acá tenga el número 10. Entonces, cuando yo tenga acá 10 menor que 10, me va a comparar esto, va a ser falso, y ya no entro directamente. Entonces Profe, tengo... Sí, yo quería preguntarle, yo había hecho un poco distinto, o sea, yo en vez de haber puesto int valor igual a teclado.nextInt, puse lista números en corchete i igual a teclado.nextInt. ¿No hay problema si lo hago así? pero porque yo acá lo que hago es hacerlo paso por paso. Vos, esta línea la mezclaste con esta línea. Es lo único. Es exactamente lo mismo. Entonces acá ingreso el número 10. Y ya está. Y ahí ya terminó el programa, porque acá vean que ya no me sale el rojito. O sea, ahí terminó el programa. Como yo no hice nada más, ¿ven? Ya está. Entonces ejecuto eso y listo, ya se terminó. Ahora me hace falta a mí continuar para, para poder seguir haciendo el ejercicio. O sea, hasta acá yo ya tengo el método para poder cargar una lista de números. ¿Sí? Y le paso por parámetro cuál va a ser mi lista para que en esa lista yo ya vaya guardando. Luego vamos a crear otro método que sea mostrar. ¿Sí? Y mostrar lista también le voy a pasar por parámetro la lista de números. Como no está creada, la voy a crear. ¿Sí? Voy a crear. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo único que voy a hacer es mostrar. O sea, voy a hacer un ciclo for de vuelta, exactamente lo mismo que hace rato. ¿Sí? Que vaya desde i igual a 1 hasta 0. Que el i compare hasta que no me haya salido de el último valor de mi array. Y luego que incremente. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, o sea, de acuerdo a las posiciones. Entonces acá vamos a mostrar los valores del vector son, vamos a ponerle ahí. Esto si quieren lo mostremos así, para que lo muestre bonito y lindo. ¿Qué nos muestra acá? Entonces vamos a mostrar la posición. Acá vamos a mostrar posición o índice. ¿Sí? Vamos a mostrar el índice más, ¿quién me da el índice? El i, y luego voy a mostrar el valor. Ahí mismo voy a mostrar el valor, ¿sí? Vamos a ponerle más, vamos a ponerle acá, vamos a poner así, y vamos a poner acá el valor. Lista números, sub i. Pero esto lo vamos a mostrar. No, está bien ahí. La posición 1 que me muestre tanto, la 2 tanto y así sucesivamente. Perfecto.
Y con esto ya está. En realidad acá yo lo que podría hacer, si yo le muestro el i, acá directamente me va a mostrar el 0. Entonces, nada, índice 0, índice 1, vamos a hacer que, por ahí que índice, mejor que índice, vamos a poner posición, en la primera posición, segunda posición, acá vamos a poner +1, y acá vamos a mostrar el valor que está ahí. Perfecto. Eso. Mira, entonces ya tengo esto, ya tengo cargada la lista y ahora tengo que mostrar los elementos de la lista. Veamos cómo funciona. Ustedes si quieren vayan anotando los números que nosotros vamos ingresando. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, hagamos desde el 1. Vamos a ingresar 1. Vamos a ingresar acá el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Veamos acá cómo nos muestra esto. Entonces, el otro método me dice los valores de vector son 0, 1. A ver, veamos acá porque no está mostrando en el reste. Nos muestra, a ver, 1, 2, 3. Hasta acá, en la parte derecha nos muestra bien. Esta parte de la izquierda nos está mostrando un número raro. Veamos a ver por qué nos muestra así. Acá. Eso tal vez lo tendría que haberle puesto. Ay, creo que es. Corramos de vuelta. Entonces, ¿cómo me va a mostrar? En la posición 1, o sea, en mi primer posición está el elemento 1. En la posición 2 está el 2, que es lo que yo estoy mostrando acá. ¿Ven? Ahora lo corramos, pero con otros valores. Por ejemplo, vamos a poner el 12, vamos a poner 78, 56, 89, 23, 45, 52, 68, 32, acá vamos a poner 100, por ejemplo. Entonces, estos son los números que yo ingresé por el teclado. Para el primer valor, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto. ¿Sí? Y luego lo que hago es mostrar. O sea, en la posición 1 está el 2. En la posición 2 está el número 78. En la posición 3 está 56 y así sucesivamente. En la posición 10 está el número 100. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ahora, con esos números ustedes ya pueden hacer, no sé, diferentes actividades que tengan. Por ejemplo, tienen que calcular, no sé, el promedio, o buscar de todos estos números cuál es el mayor, cuál es el menor, ¿sí? Eso ya son otros métodos que lo van a tener que ir implementando en su clase, ¿sí? En esta clase. Entonces, hasta ahora, esta clase, así tal cual como nosotros la vimos, tiene el nombre de la clase y luego tiene uno y tiene dos métodos, ¿sí? Y esos métodos están acá. Se llama, un método se llama mostrar lista y otro método se llama cargar lista, ¿sí? Entonces yo en un método cargo la lista, le paso por parámetro y ejecuto la carga. Y luego otro método, le paso por parámetro cuál va a ser la variable y luego muestro cada uno de los valores. ¿Sí? Tengo dos métodos dentro de mi clase. Bien, preguntas hasta ahí. No, profe, de mi parte no. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta ahí? ¿Algo que no se entendió?
Bueno, Profe, disculpe, una pregunta respecto al parcial. ¿Qué fecha exacta no tiene todavía el parcial? O sea, no, es la primera semana de mayo. y entra en uno de nuestros días, o sea, de que tenemos clase nosotros. Claro, tendría que ser uno de estos días. Sí, todavía no me informaron bien, pero yo calculo que va a ser usted tiene el lunes, capaz que el lunes el repaso y el miércoles el parcial. Claro. ¿Y cómo se hace? ¿Tipo por medio de la plataforma, un cuestionario ahí? ¿O cómo es? Todavía no me han definido bien cómo se va a hacer, si va a ser múltiple choice o va a ser algo que tienen que completar ustedes. La verdad que no me he definido bien, pero yo intuyo que va a ser por medio de la plataforma Moodle. ¿Sí? Aquí en la plataforma Moodle tiene varias opciones para realizar un parcial. Capaz que les dan un ejercicio con un código y le van a preguntar seguramente este código cuál es el resultado que genera. Y le van a dar, no sé, 4 opciones para que ustedes elijan. Después le van a hacer preguntas teóricas, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no sé, me imagino, o sea, qué hace la sentencia o la estructura if, por ejemplo, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué diferencia hay entre un ciclo for y un ciclo while, por ejemplo? ¿Sí? Cosas por el estilo. Bueno, entonces, este práctico, chicos, traten de terminarlo. Todo es con array, es trabajar directamente, ¿sí? Y usar, en muchas ocasiones, tienen que usar los operadores de división, ¿sí? Con la división, con el resto, con eso ustedes van a saber si es que, por ejemplo, un número es par o no es par, ¿sí? Cuando dividen a un número por 10, por ejemplo, van a ir sacando los dígitos de cada número. ¿Qué más? Para saber, por ejemplo, si un número es primo, tienen que saber, recuerden que si un número es primo es divisible por sí mismo y por la unidad, nada más. ¿Qué más tienen acá? Métodos para ver las multiplicaciones. Bueno, ya tienen que empezar a trabajar nomás. Con las matrices es lo mismo que con los arrays. ¿Sí? Recorrer una matriz es exactamente lo mismo que recorrer con los arrays. Acá vamos a hacer un pequeño ejemplo de las matrices. Tengo el 1, 18. Matrices. ¿Sí? Definimos una matriz, por ejemplo, de enteros. Entonces, en vez de 1, defino las 2. Le vamos a poner de nombre matriz, new, y acá vamos a poner un in, y acá le vamos a poner de qué filas por fila quiero tener, o sea, cuántas filas y cuántas columnas quiero tener, de 3 filas y de 4 columnas, por ejemplo. ¿Sí? O quiero una matriz cuadrada de 4 por 4, o sea, 4 filas, 4 columnas. Yo con esto voy indicándole qué tamaño quiero tener en mi matriz. Luego, si necesito insertar un valor en una determinada posición, entonces yo acá directamente voy al objeto que se llama matriz y entre los corchetes le voy a indicar en qué columna, o mejor dicho, en qué fila y en qué columna quiero guardar un valor. Por ejemplo, en la columna o en la fila 0, columna 0. Entonces 0, 0. Y ahí voy a guardar 15, por ejemplo. ¿Sí? Otro valor quiero guardar en la posición, no sé, 2, columna 3, por ejemplo. Ahí quiero guardar, no sé, el 5, 4. ¿Ven? Y de esa manera yo voy guardando un elemento. Y si quiero obtener un elemento, declaro una variable, a, por ejemplo, y ahí quiero guardar algo que yo tenga en la matriz. Entonces vamos a poner matriz y le vamos a indicar que me diga
de qué posición quiero sacar. Por ejemplo, la posición 0, o sea, fila 0, columna 1. Ese dato quiero que se guarde acá. Y después, ¿qué es lo que hago? Mostrar, por ejemplo. Quiero que me muestre el valor de A. En este caso me va a mostrar 0 porque en este lugar no hay nada. ¿Sí? Ahí no hay nada. Pero si yo acá hubiese puesto, ahí yo hubiese puesto un valor, o sea, en la posición 0, columna 1, si yo hubiese puesto 40, cuando yo lo obtengo, debería demostrarme el número 40. ¿Ok? Bien. Entonces, terminamos ahí y avancemos con lo que tenemos que ver. Hay que empezar a ver clases y empezar a ver objetos, ¿sí? Cómo nosotros, a partir de las cosas cotidianas que tenemos en las tareas comunes, ¿sí? En el mundo en el que vivimos, cómo podemos identificar clases y a partir de ellas empezar a ver nuestros objetos, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Para que nosotros podamos diseñar un programa, un software, ¿sí? Que se adecue a algún tipo de problemática. Entonces, nosotros debemos de usar esta técnica que es de la identificación de objetos, ¿sí? Para que yo por medio de ella pueda realizar un programa. Los objetos, ¿sí? Tienen dos características importantes. Tienen métodos y tienen atributos. Eso ténganlo muy en cuenta. Un objeto, ¿sí? Va a tener métodos y va a tener atributos. Los atributos me van a permitir identificar un objeto, ¿sí? Mientras más atributos tenga, es como que yo más específico voy a hacer con ese objeto. Por ejemplo, yo digo que quiero tener, por ejemplo, acá, tengo un celular, ¿sí? Imaginemos que nuestro objeto va a ser celular. Los atributos son las características, ¿sí? Que me van a permitir a mí identificar un celular. Entonces imaginemos que yo tengo muchísimos celulares. ¿Qué características, ¿sí? ¿Qué atributos puede tener un celular para que yo lo pueda identificar? ¿Sí? ¿Qué se imaginan? La marca, el modelo. Ajá. O sea, ¿cómo yo identifico un celular? Por la marca, modelo. ¿Qué más? A ver, yo digo marca y modelo. Por ejemplo, digo Motorola G7. Ya con eso yo ya sé a qué celular estoy hablando. O todavía hay cosas que puedan ayudarme a ir más adentro de los detalles de un celular. ¿Qué otras cosas creen que puede ser de utilidad poder describir para que yo pueda identificar unívocamente, ¿sí? Sea quiero hablar de este celular y no de otro celular? O sea, uno en específico, porque si no podría ser año como para ver una gama de celulares. Pero si es uno en específico, podría ser quizás con el número de email. Ajá, bien.
el email, perfecto. ¿Sí? Con el email. Ahora, si yo tengo solamente el número de email, ya sé qué celular es. Imaginen que el número de email es un código, ¿no? Que tiene, no sé, como 20 números más o menos. Yo con ese número ya puedo decir, ah, estoy hablando de este celular, o estoy hablando de otro celular, o estoy hablando de qué celular. ¿Sí? Yo tengo que darle, o describir de alguna manera, todas las características que me van a ayudar a mí a identificar un objeto en particular. Entonces ustedes imaginen que tienen no sé, en una mesa tienen 20 celulares de diferentes marcas, de lo que sea. Y ustedes por medio de estos atributos, cuando yo voy completando cada uno de los atributos, debo ir especificando y diciendo, a ver, a cuál de todos estos me estoy refiriendo. Todos los celulares comparten estos mismos atributos. O sea, van a compartir los mismos atributos. Pero cada uno va a tener diferente valor en esos atributos. Entonces yo tengo que indicarle cuáles van a ser todos esos atributos que yo voy a necesitar guardar del objeto, en este caso, celular. ¿Sí? ¿Cuáles son todas las propiedades, todos los atributos que yo necesito? Entonces, necesito una marca, necesito un modelo, necesito el email, necesito, por ejemplo, no sé, el tamaño de la pantalla, necesito La cámara, la cámara, ¿sí? píxeles, como dicen. El color. El color. ¿Bien? Necesito saber ciertas cosas de los celulares. Entonces, mientras yo más detalles coloque, más específico voy a ser con el objeto. ¿Sí? Mientras yo más detalles tenga, o más características tenga este objeto, yo, o sea, va a ser de manera más fácil poder identificarlo y diferenciarlo de otro. Cuando yo hago la declaración de todos estos atributos, ¿sí? De todos estos atributos, en realidad lo que estoy haciendo es el desarrollo de la clase, ¿sí? Porque voy a decir, toda clase que sea celular va a tener estas características, ¿sí? Ahora, cuando yo instancio un objeto, ahí es donde yo le voy a cargar ya con valores y voy a decir, estoy hablando de este celular, ¿sí? No de cualquier celular, sino de este en particular, de este que yo he creado, de este objeto que he creado. Entonces, vamos a definir una clase que se llame celular, ¿sí? Vamos a definir una clase. Y vamos a ver que aquí yo directamente no voy a poner este public static void main. Y vamos a ver por qué. Porque las clases, cuando yo las defino, ¿sí? Una clase no necesita crearse, no necesita ejecutarse. Una clase me va a servir a mí para realizar una descripción de todas las características que va a tener los objetos que son de esa clase. Y después yo voy a crearme otro programa, ¿sí? Perdón, otro programa, en donde yo voy a probar cómo funciona, cómo interactúo con esa clase. Entonces a ese le vamos a llamar test celulares, por ejemplo. Y a esa clase sí le voy a crear el método principal main para desde aquí empezar a, no sé, por ejemplo, armar un vector de celulares, hacer
que alguien me ingrese por teclado los datos de un celular, ¿sí? Entonces, así como objetos de esta clase, yo puedo tener objetos de diferentes clases. Siempre va a ser de acuerdo al proyecto o al tipo de trabajo que yo tenga que hacer. Entonces, de mi mundo real, yo tengo que ver la manera de identificar, ¿sí?, objetos, y una vez que yo los identifique, que yo sepa qué atributos puede tener, qué comportamientos, qué métodos puede tener, lo voy a codificar, ¿sí? Entonces, las clases deben tener atributos y deben tener métodos, ¿sí? Eso es lo principal. Atributos y métodos. Vamos a hacer algo sencillo. Los atributos van a ser como declarar una variable, ¿sí? Entonces, un celular dijimos que tiene que tener un nombre, o mejor dicho, una marca. Entonces, una marca va a ser una cadena de texto que yo voy a ingresar. O sea, Motorola, Samsung, Huawei, ¿sí? Entonces va a ser, vamos a colocar la palabra reservada private, así, private, y acá vamos a poner string, y luego vamos a poner marca. Entonces voy a crearme un atributo, ¿sí?, con la palabra reservada private. Luego voy a indicarle de qué atributo o qué tipo va a ser, o qué tipo de dato, o con qué tipo de datos yo voy a poder guardar ese valor, y luego le coloco un identificador. Dijimos que tiene que tener una marca y tiene que tener no sé, un año, una fecha. Si yo necesito guardar una fecha, existe un tipo de dato especial, pero lo vamos a guardar como string también. Y vamos a poner fecha de lanzamiento. ¿De qué año es, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué otro atributo habíamos nombrado hace rato? El modelo, y vamos a poner el tamaño de la pantalla. Entonces vamos a poner marca, vamos a poner modelo. Y acá vamos a poner uno que sea, por ejemplo, en un doble, vamos a poner el peso. ¿Sí? ¿Cuánto pesa el celular, por ejemplo? Tengo esos datos. Y luego vamos a tener métodos, ¿sí? Los métodos me van a permitir a mí describir el comportamiento que puede tener un celular. Por ejemplo, yo quiero realizar un método en donde me muestre, ¿sí?, cuando yo le mande, por ejemplo, el objeto imprimir, que me muestre por pantalla todas las características que tiene, ¿sí? Cuál es su marca, cuál es su fecha de lanzamiento, su modelo, su peso, ¿sí? Todos esos atributos que tiene, yo voy a hacer un método que me imprima, por ejemplo. Bien, pero antes que eso, existen métodos que son los fundamentales, que son los setters y getters, ¿sí? ¿Qué significa un método setters y getters? Me van a permitir obtener un valor de estos atributos y a la vez poder guardar uno de estos valores. Cada vez que yo interactúe con un objeto, voy a poder indicarle a ese objeto que guarde uno de estos valores. Siempre el encargado de guardar o de mostrar uno de estos valores debe ser el objeto. Entonces, para ello, una vez que yo creo los atributos,
Luego vamos a ir en esta parte donde dice, acá en Source, y tenemos una opción que dice generar setters y getters. Esos setters y getters van a ser para cada uno de los atributos. Yo necesito guardarlo y necesito poder obtener un valor de eso. Miren. Para marca, por ejemplo, vamos a tener el set, que es el de poner, ¿sí? Guardar. Acá, perdón, de guardar. Y el get es el de obtener. El get me va a devolver un valor. Entonces uno va a ser para guardar y otro va a ser para mostrar. Sí. ¿Puede mostrar cómo hizo, profe? Yo declaro yo creo, para cada clase, yo voy a crear una lista de atributos, ¿sí? Los atributos dijimos que van a ser como las variables que va a poder tener esa clase. Cuando se convierte en objeto, van a ser las características que va a tener ese objeto. Entonces, yo le puedo indicar tantas como yo quisiera, ¿sí? Basta con poner la palabra reservada, ¿sí? Private, acá. Coloco el tipo de dato y un identificador para cada uno. Entonces, si necesito otro valor, no sé, por ejemplo, si ustedes decían al rato, no sé, cuánto, no sé, dura la batería, y la batería me dura 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, un día, ¿sí? Eso tal vez puede ser un entero, ¿sí? Podemos imaginar que yo voy a declarar un int que diga cantidad de la batería, por ejemplo. Entonces yo le puedo indicar 1, 2, ¿sí? Capaz que no pueda hacer un int y pueda hacer mejor, digo, ustedes me dicen, no, ¿sabes que un int es mucho? Hagamos que sea un byte, ¿sí? Entonces en una variable de tipo byte, yo voy a colocar la cantidad de días que me dura la batería, ¿sí? Como por ejemplo, si necesito. Si no, ustedes van viendo qué atributo necesita y de acuerdo a ese atributo van colocando un tipo de dato que les va a permitir guardar ese valor. Luego, una vez que ya hayan declarado la lista de atributos, vamos a ir donde dice source y vamos a ir donde dice generar setters y getters. Este de acá. ¿Esto para qué? Para que Java me lo haga automáticamente. Si no, lo tengo que hacer yo uno por uno. ¿Sí? Pero como Java ya me lo hace automáticamente, yo voy a seleccionar todos los atributos y para cada uno voy a hacer un setter y un getter. O sea, un establecer un valor o de obtener un valor. Ahora vamos a ver cómo se ocupa eso. Hacemos eso y automáticamente se me genera todo el código para cada uno de los atributos que yo tenga. Tanto un setters y un getters. Get va a ser la traducción es devolver, ¿sí? Devolveme la marca. Y él me va a devolver cuál es el valor que tiene el marca. Y acá le voy a decir set, establecer o poner, pone el valor en marca con el que yo te pase por parámetro. Entonces lo que venga ahí, yo lo guardo. ¿Sí? Ahora veamos cómo funciona eso que yo hice ahí. Entonces, en esta clase test, vean que esta clase no tiene el método main. Cuando yo hago clic derecho y quiero ejecutar, me sale esto. O sea, no puedo ejecutar esta clase. ¿Por qué no la puedo ejecutar? Porque no tiene el método main. ¿Sí? En esta parte de aquí, acá ustedes tienen un listadito de todos los métodos que tiene. Acá tengo los atributos que están en cuadradito. Y después tienen los métodos que están en punto verde. ¿Sí? Este es un string, este va a ser un void, un string, un void. ¿Sí? Pero vean que de todos esos no está el método main.
¿sí? O sea, acá no tengo definido el método main. Ahora, si vamos a esta clase, aquí ya está definido el método main. Lo mismo que aquí. Pueden ver que con el S le va a indicar que estamos hablando de un método estático y ya tengo el método main. Entonces aquí lo que tengo que hacer es instanciar un objeto. Vamos a instanciar un objeto. ¿De qué clase? Y de la clase que acabamos de desarrollar recién. De la clase, ¿cómo se llama nuestra clase? Celular. Vamos a instanciar un objeto de esta clase. Entonces la clase me va a permitir hacer todo el modelo, por así decirlo, la plantilla, en donde yo voy a hacer todas las especificaciones de cómo van a ser los objetos que salgan de esa clase. ¿Sí? Todo objeto que nazca de esta clase va a tener 1, 2, 3, 4, 5 atributos y va a tener 1, 2, bueno, tantos métodos como lo tenga acá. ¿Sí? Entonces ese objeto va a saber qué atributos tiene y cuáles son los métodos que tiene. Hasta ahora es lo único que hemos definido de esa clase. Entonces, cuando yo la pruebe ahora, vamos a ver si eso es verdad. Entonces vamos a poner, ¿cómo se llama mi clase? Celular. ¿Sí? Y acá vamos a poner una variable, C, por ejemplo, de celu, vamos a poner celu. Le vamos a indicar. Entonces podemos poner la clase, la variable, o sea, el identificador, operador asignación, igual new. Vamos a crear un nuevo, ¿sí? Un nuevo objeto. ¿Un nuevo objeto de qué clase? De la clase celular. Abrimos y cerramos paréntesis y listo. Y ya está. De esta manera yo he creado, hasta acá he creado un objeto de tipo celular, o sea, de la clase celular. Entonces ahora yo voy a interactuar con este objeto. Entonces voy a hacer el objeto punto y voy a ir a los métodos. Cuando yo coloco, vean que nosotros acá colocamos la palabra reservada privates acá, ¿sí? Significa que esta variable, o sea, ese atributo, este y este y este, yo desde acá no lo puedo acceder. Vean que acá no me sale, por ejemplo, el método, o mejor dicho, la variable esa private. Para yo poder acceder a los atributos de un objeto, debo hacerlo mediante un mensaje. Entonces, si yo quisiera... Profe, una pregunta. ¿No hace falta poner algo como import celular o algo así en test celulares? No, porque yo estoy haciendo en la misma clase, en el mismo paquete. ¿Un paquete? Ah, bien. Yo lo ocupe desde otro paquete o desde otro proyecto, ahí sí voy a necesitar importarlo. Pero desde el mismo... Claro, ¿qué se debería poner, por así decir, si tuviéramos en otro paquete, por ejemplo, para utilizar esa clase celular? la pones ahí nomás y arriba tenés que poner el import. Import. Claro, aquí tiene el import. Pero acá lo haces siempre para eso te sirve mucho el IDE. El IDE te ayuda un montón en ese sentido, porque vos Ah, acá donde dice ejemplo, por ejemplo, y acá me creo una clase, que es 2, le vamos a llamar, por así decirlo, y aquí voy a hacer esa importación, y fíjate que, a ver, mira, directamente ya me la toma. te Está ves, en el sí. proyecto, me la toma tranquilamente. Si usas desde otro proyecto, ahí sí Ahí vas sí. a tener que importarla, así como hacer Ah, bien, bien. el paquete tanto, y ahí lo vas a usar. Pero acá en el mismo proyecto ve que te deja usarlo tranquilamente. Profe, gracias. Acá. Entonces, voy a ir a mi objeto, acá, celu, punto, y vamos a colocar un valor, ¿sí? Para colocar un valor, o sea, para guardar un valor, nosotros dijimos que tenemos set
y get. ¿Qué vamos a usar para poner un valor, para escribir un valor? ¿El set o el get? ¿Para escribir? Sí, necesito guardar El un valor. Entonces vamos a usar el set, ¿sí? Ahora, cuando yo diga set, se me va a filtrar todos los métodos set que yo tenga, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitas guardar? Me está diciendo acá. Y vamos a poner, por ejemplo, cuál es la marca. Y entonces me pide que yo coloque la marca. Vamos a poner Motorola. Es lo único que estoy haciendo ahí. Le estoy indicando a mi objeto guardar, por así decirlo, la marca y le paso un dato. Le paso un valor. Luego vamos a hacer de vuelta al objeto, punto, y ahora le vamos a poner, por ejemplo, el modelo. El modelo va a ser, no sé, por ejemplo, un G5, ahí. Luego vamos a ir a celu.set y vamos a cargar más datos. Por ejemplo, la cantidad de días de la batería. Y vamos a poner, este me ocupa 2 días. Acá veamos qué error nos pasa. Está me está dando un error. ¿Por qué? Porque yo le ingreso acá un número entero y acá yo sabía tener un byte, ¿sí? Entonces me está diciendo, vos estás ingresando un entero o estás ingresando un byte, no son compatibles. Entonces lo que tengo que hacer es castear, ¿sí? Convertirlo. ¿Se acuerdan del casteo de la primera? Entonces vamos a poner byte y vamos a poner 2. A ver, ¿saldrá así o no? No, a ver. Ahí está. Entre paréntesis colocamos el valor que yo quiero convertir y después el número entero en este caso. Entonces un entero lo estoy pasando a byte. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con número byte. Después tenemos celu.set, que más teníamos, fecha de lanzamiento. Y bueno, salió, acá vamos a poner año, no sé, 2016, por ejemplo. Entonces le estoy dando valores a este objeto, que se llama celu. ¿Sí? Celu tiene estos datos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un método que me imprima esos valores. Puedo Puso hacerlo. el día batería con byte. ¿Cómo? ¿Qué puso byte ahí en eso? No entendí. Acá lo que hice es castearlo. O sea, podría haber puesto así byte. Acá puedo poner valor. Y acá definir, por ejemplo, 2. Si yo hago eso, acá directamente le paso el valor. Claro, pero mi pregunta es ¿por qué entra un valor de tipo byte ahí? ¿Porque siempre va a ser chico? Claro, porque va a ser chiquito, porque digo, ¿qué cantidad de días dura la batería? Una batería, lo sumo, te dura, no sé, 5 días como mucho. Ponen. Claro, claro. Y acá, ¿qué me está pidiendo? Guardamos esto, guardamos esto. Bueno, no sé por qué me muestra este error, eso parece que es un error de... A ver ahí. Ahí está un error de líder nomás. Bien, entonces yo ya tengo hasta ahí esas opciones. Ahora lo que voy a hacer es mostrar cuáles son los valores que tiene el celular, o sea, este objeto. ¿Sí? Voy a hacer con un método que me muestre todo lo que tiene. Entonces, yo lo podría hacer acá. ¿Sí? Podría, por ejemplo, decirle, mostrame, por ejemplo, vamos a poner marca, 2 puntos,
más, y acá poner celu punto, y acá que me devuelva ya directamente get la marca. ¿Sí? Y debería hacer eso para cada uno de los valores que yo tenga. Pero lo más lógico sería que el objeto sepa realizar ese método. ¿Sí? Entonces vamos a llamarlo al objeto punto y le vamos a mandar un método que se llama imprimir. Imprimir por pantalla, por ejemplo. ¿Sí? Ese va a ser mi método. Pero ¿dónde lo estoy llamando ese método yo? Acá, al objeto. Y acá me está diciendo Java que ese método no está declarado. ¿Sí? Yo no lo reconozco, me dice Java. ¿Querés crearlo? Sí. Entonces lo voy a crear. ¿Sí? Entonces ya me lleva automáticamente a mi clase. ¿Sí? Y además de todos estos métodos que tiene, yo voy a crear uno que se llama imprimir por pantalla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer imprimir por pantalla? Va a tomar cada uno de estos valores y lo va a imprimir. Entonces vamos a mostrar. Acá vamos a hacer CISO, por ejemplo. Vamos a hacer así. Acá vamos a poner objeto celular. Que me salga así, parte lindo. Entonces acá le vamos a poner modelo, 2 puntos. Y ahora debo obtener un valor de mis atributos. ¿Sí? ¿Dónde está el modelo? El modelo está acá. Se llama modelo. Entonces yo para referenciar a un atributo, vamos a usar la palabra reservada this. Yo pongo la palabra reservada this, voy a poder acceder a todos los atributos que tenga en mi clase. ¿Sí? Entonces, en vez de colocar el nombre de la clase, yo voy a usar la palabra reservada this. This hace referencia a esta clase. ¿Sí? Le estoy diciendo, esta clase, punto, y ahí voy a colocar cuál va a ser el atributo. Entonces, vamos a poner this punto, y como yo estoy diciendo modelo, vamos a ir a modelo, que me devuelve el valor del modelo. Luego vamos a hacer, por ejemplo, marca, dos puntos, y de vuelta lo mismo. This punto. ¿Se entiende? Profe, una pregunta que, bueno, o sea, parece de entrada que no es correcto, pero ¿se podría poner, supongamos, ahí el get marca, por así decir? ¿Sí? Acá vamos a usar, de hecho, vamos a poner this. Creo que también se lo puede poner así, de fecha de lanzamiento. Ahí. Puedo mostrar directamente el valor o puedo mostrar por el método. Por ahí es mejor mostrar con el método. ¿Por qué? Porque si este valor fuese nulo, por ejemplo, ¿sí? yo podría de alguna manera saltear ese error. ¿Sí? Acá yo directamente Eso, muestro el dato. eso en caso de que el método diga que está vacío o algo así, por ejemplo. Entonces, en este método, yo antes de mostrar, por ejemplo, que acá lo que hago es directamente mostrar, podría ahí hacer una implementación que me diga si modelo es vacío, entonces completa, no sé, ponerle asterisco, ponerle algo de alguna manera para que no me muestre el campo vacío. ¿Sí? Eso ya lo implemento yo dentro de mi método. Acá le puedo hacer esas modificaciones. Vamos a hacerlo de las dos maneras, de acá y de acá. Entonces vamos a poner modelo, marca, fecha de lanzamiento. Y acá, ¿qué más tenemos?
Peso, cantidad de días de batería. Esta vamos a hacer tal. Cantidad de días de batería. Vamos a hacer preciso. Vamos a poner la batería dura. Vamos a poner más. Y acá vamos a hacer get. Cantidad de días de batería. Más. Y acá vamos a poner días. Profe, alguien me preguntó si podía pasar la contraseña de asistencia, que tienen que retirar. Ay, perdón. Gracias. Vamos a ir acá. Dame 5. 18. Ahí te checo y le voy a pasar. Parece, profe. Entonces continuamos acá. Entonces hago que me muestre 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Ahí. Ahora voy a ir desde acá y luego ya tengo completado mi método. Entonces vamos a ejecutar eso y vean lo que me muestra. Objeto celular. El modelo es un G5, que es el que yo le acabo de cargar. Marca, Motorola. Fecha de lanzamiento, año 2016. La batería dura 2 días. Eso es de este objeto. ¿Sí? Del objeto, en este caso con nombre cel. Ahora yo, a medida que voy interactuando, puedo ir cambiando esos valores. Por ejemplo, yo ya mostré esos valores. Ahora le voy a decir celu. Punto, y acá voy a cargar otra vez, por ejemplo, ya no quiero que sea modelo G5, ¿sabe qué? Era otro el modelo, me equivoqué, entonces digo, ahora voy a poner acá modelo, llamo de vuelta al método y le cambio, ahora va a ser un G7 Play, ¿sí? Va a ser ese ahora. Y luego, una vez que yo cambié, voy a mostrar de vuelta los datos de mi objeto. ¿Sí? Y miren lo que pasó. La primera vez lo llama, muestra el G5, marca modelo, Motorola, fecha de lanzamiento, la batería dura 2 días. Y luego vuelve a mostrar y dice, ahora el modelo es G7. Y los otros datos siguen como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice acá? He instanciado un objeto, le fui cargando valores, imprimo esos valores, cambio ese valor, ¿sí? Porque acá yo le establecí un modelo y ahora le pasé otro valor. ¿Qué significa esto? De que la variable modelo, que es de tipo string, primero tuvo G5 y luego tuvo G7 play. ¿Sí? Esta variable fue cambiando. Yo la puedo ir cambiando tantas veces como yo quisiera. ¿Sí? Si yo necesito cambiarla 1, 2, 3, 5 veces, la voy a hacer. Basta con invocar a ese método y luego pasarle por parámetro lo que yo quisiera que se almacene ahí. Entonces, tengo un objeto. Puedo tener una lista de objetos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un array de objetos celulares, por ejemplo, puedo hacerlo. O sea, para ahí en ese caso voy a crearme el array list, ¿sí? Y acá le vamos a poner el tipo de objeto que yo quiero tener, lista celulares, por ejemplo, igual new array list
Celular, creo que es. Celular. Entonces ya tengo acá una lista en donde puedo tener muchísimos objetos de tipo celular. Si yo ya Profe, tengo, lo último que hizo ahí fue importar el array list, porque vi que hizo un clic, pero rápido. sí, Ah, no importa. Si yo borro eso, deja de estar importado. ¿Ven? Espérenme un segundo, chicos. Ay, perdón. Entonces ya tengo acá mi lista de celulares. Y luego, como yo ya tengo una variable, o sea, un objeto, yo lo que puedo hacer es agregar ese objeto a mi lista. Entonces, lista celulares, punto, add, ¿qué voy a agregar acá? Un objeto. Celu en este caso. ¿Sí? Ya lo agregué a mi lista. Puedo crearme más objetos de este tipo. Miren. Acá, por ejemplo, vamos a definir otro objeto. Celular 2, vamos a poner que sea. Acá vamos a poner que sea de marca Samsung que sea un un A3, por ejemplo. De 2 va a durar 4 días la batería y va a ser del año 2019. Voy a crearme otro celular, el 3, que va a ser, ¿cómo se escribe esto? ¿Así se escribe Huawei? Creo que sí. ¿Cuál será el Huawei? Pongamos el S1, no sé qué es modelo. con I latina, acabo de fijarme. Huawei, ¿así? Bueno, Sí, sí. imaginemos que tiene 2 y este va a ser 2022. O sea, voy a tener un objeto celular, otro objeto y otro objeto. O sea, voy a tener ¿cuántos objetos? Voy a tener 3 objetos celulares. ¿Sí? Entonces, este va a ser el otro objeto. Entonces yo voy a ir a mi lista. Lista, punto. Voy a agregar y lo voy a insertar. Y luego voy a hacer lo mismo, pero con el otro. Con el 3. Entonces a mi lista, o a mi array de celulares, le agregué un objeto, otro objeto y otro objeto. Ahora lo que tengo que hacer es recorrer este array y mostrar cada uno de los valores, ¿verdad? Porque todos están acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a recorrer el array y muestro los valores. Entonces, vamos a hacer un ciclo, ¿sí? Podemos hacer este ciclo o podemos usar el otro ciclo que es el for each. For each es un método for que es mejorado, que sirve exclusivamente para los arrays. Entonces, aquí no hace falta colocar cuál es el valor inicial, que me vaya incrementando. Ya directamente el ciclo for sabe que voy a trabajar con una lista y ya sabe desde dónde va a iniciar y hasta dónde va a ir. Y directamente ya me va a obtener un valor. En este caso se va a llamar celular. O le puedo poner
C, por ejemplo, la variable con la que yo voy a trabajar. Entonces, para cada iteración yo voy a invocar a ese objeto. Entonces, como C es de tipo celular, y yo en celular, o en la clase celular, yo ya he definido un método que se llama imprimir pantalla, ¿qué es lo que voy a hacer? Directamente voy a invocar a imprimir pantalla. Yo voy a hacer c.imprimir pantalla. Que me imprima todo lo que está dentro de ese objeto. Y no hace falta de que yo ya esté yendo campo por campo y mostrando. ¿Sí? Porque si no, la otra sería hacer CISO, por ejemplo, ahí, y acá poner modelo, lo mismo que hacer ahora, ¿sí? Más c.get, por ejemplo, modelo. Podría hacer eso uno para cada uno, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero no, como ya directamente ya definí todo eso en la clase, entonces únicamente llamo a la clase. ¿Cuál tendría que ser el resultado de todo esto? Vamos a borrar esta parte de acá. Las otras impresiones que hicimos las vamos a comentar porque no quiero que forme parte de mi código. Esto vamos a comentar. ¿Dónde más teníamos para mostrar? Acá hacíamos esto. Hacíamos esto. Hacíamos esto. Acá también imprimí. Hago esto. Ya está. Entonces, creo mi lista. Agrego 3 objetos. Y luego muestro. Guardamos y ejecutamos. Y miren cuál va a ser el resultado. Tengo el objeto que se va a llamar, no sé, play, marca Huawei, esto, días. El segundo objeto me va a mostrar null y el tercer objeto me muestra null. Veamos por qué me está mostrando eso. Ya sé cuál es el error. Mira, este objeto, cuando yo le cargo los datos, vean que yo estoy haciendo referencia a este objeto y no a este. Entonces, para este se tendría que llamar así, así, así y así. Acá también lo mismo, ahí, ahí, ahí y ahí. Cada vez que yo creo un objeto, debo invocar al objeto y a ese objeto mandarle un mensaje. Antes estaba invocando al primer objeto porque yo había copiado y pegado nomás los códigos. Entonces ahora mostramos y ya sí me va a mostrar de manera correcta. Entonces, me muestra el objeto, me dice, este va a ser un G7, Motorola, fecha de lanzamiento y duración de batería. Otro objeto va a ser un Samsung, va a tener este año y esta duración de batería. El otro objeto va a ser un S1, modelo marca Huawei, fecha de lanzamiento 22 y dura 2 días. ¿Sí? Así como esto, estamos haciendo acá algo simple, imaginen que estos pueden ser datos traídos de una gran base de datos en ustedes se dedican porque liste los productos, no sé, de tal categoría y ustedes lo van a colocar todo eso en un array list y van a empezar a mostrar todos los valores de ese objeto. ¿Sí? Algo tan sencillo como esto se puede transformar después en un programa mucho mayor. Profe, una pregunta, bueno, capaz un poco teórica, supongamos, o básica. Todo esto, por ejemplo, ¿lo podemos aplicar después para aplicaciones de escritorio o para aplicaciones web o ambas? ¿O cómo? Para cualquiera se puede aplicar. Esto es lo Java, ¿dónde básico. se especificaría más, para así decirlo? Esto que estamos aprendiendo nosotros anda exclusivamente con aplicaciones de escritorio.
Pero después las mismas clases, cuando se definan, por ejemplo, en vez de proyecto de Java de escritorio, yo tengo acá un proyecto web, creo la misma clase, la misma forma de trabajar y lo puedo aplicar, por ejemplo, para mostrar, hacer un listado de, no sé, esto, por ejemplo, este tipo de cosas en una página web. Entonces todo se comporta de distintas maneras. Una aplicación de escritorio va a ser un programa Windows en donde yo voy a mostrar una pantalla nada más con diferentes botones, menú, pero una página web ya me muestra otro formato, otro tipo, ¿sí? Son diferentes formas de trabajar. Uno es para Windows y otro para web. Pero esto que estamos aprendiendo nosotros lo puedo aplicar tranquilamente en cualquier lado, porque para ambos el lenguaje básico es Java. De ahí depende de cómo yo lo implemente, si es para uso de escritorio o para web. Los objetos, las cosas que yo voy a instanciar, en todos lados los voy a ocupar. Entonces, saber esto, cómo definirlo, cómo crear, cómo invocar un método, una función, un procedimiento, un atributo, eso es. Esto sería la base, digamos. Claro, exactamente. Esto es la base para que después de aquí ustedes puedan hacer los programas, las cosas que a ustedes les pidan. ¿Sí? Pero esto es lo básico que tienen que aprender. Cómo declarar una clase, ¿sí? Cómo se declara una clase, cómo se declaran atributos, o sea, todas las características para tener esa clase, y cómo se declaran los métodos. Tengo métodos que son básicos, que son los setters y los getters. Esos siempre van ahí. Y después están los métodos que yo quisiera crear dentro de una clase. En este caso, imprimir pantalla. Puedo tener otro método, ya depende de las funcionalidades que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces van a crear diferentes métodos, tanto como ustedes necesiten, y desde otra clase van a poder invocar o van a poder utilizar esa clase y van a poder hacer uso de todos esos métodos que ustedes tengan. Cada objeto, ¿sí? Vean, acá por ejemplo, acá yo tengo, ¿cuántos objetos tengo? Tengo un objeto, tengo dos y tengo tres objetos. Los tres objetos son del mismo tipo, o sea, de la misma clase. Ambos, los tres son celulares. Pero este celular tiene, por ejemplo, esta marca. Este otro celular tiene esta otra marca. Este otro celular tiene esta otra marca. Puede haber otro celular que sea Motorola, pero capaz que cambie el modelo o capaz que cambie la fecha de lanzamiento. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes lo van a ir diferenciando a los objetos. Después, ya en una lista, yo puedo, por ejemplo, ordenar estos elementos. Eso lo vamos a ver en el módulo 3. Yo tengo, por ejemplo, estos tres y yo quisiera ordenarlo. Entonces, ¿cómo lo querés ordenar? Si tenés marca, modelo, fecha de lanzamiento. Entonces yo le voy a tener que indicar un criterio de ordenación, por ejemplo. Quiero que me lo ordenes, pero por marca, por ejemplo. Por orden alfabético, por las marcas. O ordename de mayor a menor por el año de lanzamiento. Entonces yo le voy a dar un criterio de ordenación y en la lista que yo he creado acá, a esta lista le vamos a pasar un método para que me ordene, por ejemplo, ¿sí? O me compare, me diga, che, dentro de tu lista hay no sé, un objeto que sea de marca tanto y que tenga tal característica y el método le va a tener que saber responder si sí o no. Profe, entonces yo puedo utilizar métodos que están en la clase celular para listas celulares, ¿no? O sea, que es el array list. Claro. O sea, supongo que yo Claro. creo un método en la clase celular y después puedo poner listas celulares punto el método ese. Claro, yo acá en la lista te va a guardar un elemento.
vos en la lista vas a guardar todos los componentes de tu array, por ejemplo. Y esta lista puede crecer tanto como vos agregues acá, como vos objeto agregues. Ahora, si vos querés tener un elemento, por ejemplo, acá, vamos a poner así, vamos a poner una variable auxiliar, ¿sí? Y yo en la variable auxiliar quiero guardar, por ejemplo, el elemento que se encuentra en la lista, pero en la posición 1, por ejemplo. Entonces yo obtengo un objeto, en este caso sería este, lo obtengo a ese y lo guardo acá. Lo guardo ahí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con ese? Por ejemplo, voy a trabajarlo. Entonces voy a decir aus, punto, ¿ven? Y ya agrego, voy directamente a cada uno de los datos que tiene ese objeto. Por ejemplo, puedo indicar, por ejemplo, que me devuelve la marca, o bien puedo ponerle set, ahí, set marca, y le cambio la marca. Cambio el valor y luego aus, punto, le digo que me imprima por pantalla. ¿Sí? Entonces puedo hacer ese cambio, puedo obtener un elemento, modificarlo, trabajarlo, pues yo ya sé que en mi lista hay objetos, entonces estoy pasando un objeto a otro objeto. Acá en este caso, vean que a celular yo no lo instancié, o sea, yo no hice igual a un new celular como al otro, sino yo directamente lo creo, y aquí como esta lista ya hay objetos que están instanciados, esa instancia se la paso a esta variable. Y ahí vamos a ver, así como los métodos, vamos a ver el pasaje de parámetros, se ve por valor o referencia. Referencia. ¿Sí? Cuando yo le paso la referencia, como en este caso, en esta variable, o sea, todo lo que esté aquí va a ser lo mismo que lo que esté aquí. Entonces, ambos, los dos estos, van a apuntar a la misma posición de memoria. Entonces yo voy a modificar algo acá, y este automáticamente también va a ser modificado. Eso si quieren después lo chequean bien, le cambian los valores, imprimen esto e imprimen esto, y van a ver que van a ser prácticamente iguales los dos, a pesar de que son dos objetos, ¿sí? Pero los dos van a tener el mismo o los mismos valores. Bien, entonces, ¿cómo se crea una clase? ¿Cómo se crean atributos? ¿Cómo se crean métodos? ¿Cómo accedo a esos métodos? ¿Cómo instancio un objeto de una clase? ¿Cómo invoco a un método? ¿Cómo le paso parámetros? ¿Cómo voy cargando de datos ese objeto? Y luego, ¿cómo muestro? ¿Sí? Acá, imprimir. ¿Cómo formulo una lista? Y voy trabajando, voy interactuando. Eso es lo que generalmente siempre se hace. Crear un objeto, o sea, crear la clase, defino todas las características que va a tener, creo el objeto y le paso mensajes. Siempre a un objeto se le pasan mensajes. Objeto.mensaje. Y al mensaje puede ir con variable o no. ¿Sí? Bueno, ya termino. Guardo esto. Este paquete lo voy a subir a al Git, a donde tengo el proyecto. Así pueden revisar este código, lo pueden ejecutar, lo copian ustedes Profe, y lo van trabajando. Sí. ¿Y esta clase la va a subir a YouTube? Sí, también. Más o Termina menos aproximadamente cuándo. no sé, los tiempos los manejan los chicos ya de administración. Ellos son los que guardan, están ahí con los tiempos y son los que gestionan cuándo se va a subir a clase y todo eso.
Claro. Pasa que son muchas comisiones, entonces por cada comisión tienen que editar los videos, y bueno, y hacer todas las cosas, entonces por eso se demora un poco. Bien, preguntas chicos hasta acá. ¿Qué es lo que no se entendió? O si alguien tiene alguna pregunta o algo. Lo vamos No, viendo. profe. Bueno, yo me voy retirando, profe. profe. Gracias. Hasta luego. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? O de esta clase o de la anterior que quieran consultar. Tengo unos minutitos. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Practiquen y bueno, cualquier cosita ya saben. Me escriben. Bueno, nos vemos chicos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe.